días a los que están en Facebook y buenos días a los que están presentes. Siéntate. Buenos días. Primero vamos a orar y después vamos a empezar a ver el estudio que se llama La vida en el Espíritu. Disculpen que se cortó un poco. Hice la presentación en otra computadora y al pasarla a esta computadora ocurrió esto y no me permitió editar. Entonces, pero es la única corte de palabras, los demás está todo bien. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de la vida en el Espíritu. Primero oremos. Gracias, Padre, por tenernos reunidos el día de hoy, porque podamos aprender de tu palabra. Guíanos, ábrenos el conocimiento para que nos nutramos y aprendamos más de ti, Señor. Y gracias por todos los días, gracias por darnos la vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén. Ok, para que sepan que voy a ir comenzando y si tienen preguntas o cosas pueden ir preguntando y podemos ir ahí paso a paso. Ok, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos carne y espíritu. La carne es la del cuerpo pecaminoso, que cada quien tiene, que lleva hacia las cosas del mundo. Y está el Espíritu, que es guiado por el Espíritu Santo, que recibimos nosotros al recibir a Cristo, que nos lleva hacia las cosas de Dios. Ya es decisión nuestra a ver a quién le prestamos más atención, a las cosas del mundo o a las cosas de Dios. Cómo vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu nos libra del pecado y de la muerte. Romanos 2:3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, aquí vemos cómo se trata la ley. Dios puso la ley, ¿verdad? Puso los mandamientos. De esos 613 mandamientos los puso en los 10 mandamientos. Los redujo a esos 10 mandamientos que se los dio a Moisés, en el cual dice, bueno, al que cumpla la ley, pues es salvo. Y la gente trata de cumplir los estatutos de la ley. Y uno cuando va a la ley, entonces, por ejemplo, yo diría, dice, no matarás. Y yo diría, bueno, vamos a poner un check, porque yo no mataba a nadie. Pero Jesús dice, ya con tú decirle tonto a tu hermano, ya eres condenado del mismo juicio. Entonces, ¿quién se controla a todo eso? ¿Quién puede cumplir con eso de verdad? Y así la codicia. Entonces, uno sale a caminar o a cualquier lugar y de repente, cualquier cosa que veas o pase, así sea un momentico que deseaste eso que veías o por algún momento deseaste eso y querías eso y ya codicias. Entonces, ¿quién tiene el control para cumplir todo eso? Y ya con fallar a un mandamiento ya es como fallar a todo. Entonces, aquí vemos que no se trata de una religión, de reglas que hay que cumplir, porque siendo así nos va a llevar a la muerte. Se trata de tener una relación con la única persona que logró cumplir con toda la ley, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso es la ley de la fe de que creamos en aquel quien ha dado su vida por nosotros, quien nos ha limpiado de pecado, y por Él es que tenemos relación con el Padre y con Él mismo, y con el Espíritu.
Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es eso que condenó al pecado en la carne? Vamos a ver Isaías 53, que fue escrito 700 años aproximadamente antes de que viniese Jesús al mundo. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos que se trata de Jesús, de la persona quien ya no se iba a tratar de, como habíamos dicho, de cumplir con esa ley, sino con creer en a quien Dios ha enviado. Esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos y que creamos en a quien Dios ha enviado. Y esta es la manera que usó Dios para que podamos vivir la ley de la fe por medio de Jesucristo. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andemos guiados por las cosas del mundo, sino andemos guiados por las cosas de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Uno ve, por ejemplo, un ejemplo podría ser Salomón, un rey, el cual, digamos que Dios le colocó todo lo que una persona en la carne pudiera desear. Si lo vemos conforme al mundo, Salomón era un hombre, el hombre con mayor riqueza en todo el mundo, el hombre con mayor conocimiento, con mayor sabiduría, y si le agregamos, el hombre con más mujeres que tenía. Sí, y de riqueza, dinero también. 700. Entonces, el punto era un hombre que Salomón, Dios colocó una persona de que tú vas a tener todo lo que un hombre desearía tener. Todo lo que una persona, hombre o mujer, por decir, si lo revertizar, pero todo lo que una persona desearía tener, eso lo vas a tener tú. Y hizo lo que quiso, probó todo lo que quiso, todo. ¿Y qué pasa? Y después sale el hombre escribiendo Eclesiastés, un libro que te habla, todo es vanidad de vanidades, todo es aflicción de espíritu, todo lo que trabajas debajo del sol es absurdo, es increíble. Algo que no tienes, o sea, como que no, esto no vale la pena, no es suficiente, no me siento todo arrepentido, pues todo. Entonces, y él te dice después, todo se trata de teme a Jehová, obedécelo, y eso es todo lo que tienes que hacer, eso es todo lo que necesitas. Y si traducimos el teme a Jehová, quiere decir ten una relación con Jesucristo, conéctate con Dios, tenlo, el primer mandamiento, tenlo primero sobre todas las cosas, y eso es todo lo que necesitas. Como dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo semejante, ama al prójimo como a ti mismo. De eso depende todo. Entonces vemos cómo la persona puede desear en este mundo cualquier cosa, pero a la final eso no satisface. Lo que satisface es Dios. Dios es el que da de verdad. El Espíritu es vida y paz. La verdadera paz, el verdadero Espíritu, la verdadera vida viene de Jesús, viene de Dios. Y esa es la que tú, aunque es difícil el proceso, pero al final tú vas a ver todo vale la pena.
todo esto, o sea, de aquí, el fruto de verdad viene por medio de Dios. Así. Romanos 7, así con el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Antes de seguir, una pregunta. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algo? ¿Todo bien? Okay. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, si vivimos conforme al mundo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se trata de impresiones o impulsos mentales para las decisiones de la vida, sino el Espíritu de Dios dirige a sus hijos de manera objetiva, más que todo por medio de aclaración divina de las Escrituras, para que podamos entender la palabra de Dios. Uno se pone a pensar, por ejemplo, todo esto, y déjame leerte el pasaje antes y después te explico algo. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para uno tener, si todo se trata de una relación con Dios, para uno tener una relación con Dios, tiene que ser algo que tenga que te conecte con Él todo el tiempo, sea una relación constante. Porque si uno de repente dice, bueno, yo tengo a mi amigo tal que muy bueno, pero la última vez que hablé con él fue hace 2 años, entonces de repente, ok, tienes buena memoria de esa persona, pero una relación tiene que trabajarse continuamente para que tú llegues a... O sea, la idea, conocer a Jesús profundamente, tenerlo presente en todas las cosas, todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que te toque, las situaciones que te toque enfrentar y pensar cómo Jesús resolvería este problema. Y esa es la manera. Entonces, ¿cómo en la época de Jesús? Ok, él estaba con los apóstoles y él les hablaba directamente en persona, en cara a cara a los apóstoles. Hoy en día lo tenemos en espíritu. Y la Biblia, los 66 libros de la Biblia, que fueron escritos desde aproximadamente 1400 a.C. hasta 100 después de Cristo. Entonces, en un periodo en el que tantas cosas que ocurrieron, tantas personas que quisieron deshacerse de la Biblia, y tantas cosas que pasaron la gente que escribió la Biblia. Y aún así, hoy en día tenemos todo escrito para nosotros. Dios ha mantenido todo eso para que hoy en día tengamos el acceso a la palabra de Dios, y de esa manera nosotros tenemos una relación con Él, hablar con Él por medio de la Biblia, oración, orar. Tenemos ya no tenemos que ir a un templo a ofrendar holocausto, sino que ya tenemos Dios, somos templo de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios, porque Él mora en nosotros. Ese es el significado del templo, no la estructura, sino la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo está en ti, Dios habita en ti, y tú tienes relación y conexión directa con Él. Y Él abre el entendimiento de las Escrituras. Es don de Dios, viene de Dios. No es que nosotros, porque sea un buen analista o porque soy muy inteligente para entender estas cosas. No, Dios es el que
abre los ojos y te hace entender todas estas cosas. Y de allí tú aplicas la palabra de Dios en las situaciones que te toquen y en todas las decisiones que te toca tomar, que sean conforme a Dios, no conforme a tu opinión o conforme a tu camino, sino conforme a la opinión de Dios, al camino de Dios, a todo lo que es de Dios. Por eso es importante la Biblia. Es la manera de relacionarnos con Él. Y es la palabra de Él. Y no hay error ahí. Es el manual de cristiano. Exacto. Pablo va a comentar. Ahorita que estabas leyendo, ya ves que siempre me gusta hacerme preguntas de aplicación. Ahorita que leía Romanos, nos enfrenta con la realidad de nuestra vida. La pregunta que te puedes hacer, ¿estoy viviendo yo eso o no? ¿Estoy viviendo en el Espíritu o todavía vivo en la carne? Y es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros para saber si lo que decimos que creemos lo estamos experimentando y viviendo, solamente estamos diciendo una falacia, que es lo que generalmente repetimos en cada estudio que tenemos. Y algo importante es esto que acabas de mencionar, porque alguien podría decir, es que sí quiero, pero no sé cómo. El Espíritu Santo, en ese momento fue Jesús, ahora nos dejó su Espíritu Santo para darnos entendimiento al leer las Escrituras, para que podamos comprender las Escrituras. Es una obra que hace Él. A una persona que diga es que no soy inteligente, no puedo, el Espíritu Santo da esa habilidad para que puedas entender las Escrituras, porque es algo que está fuera de nosotros. Es parte de la confianza que debemos tener en Él, de decirle, voy a leer tu palabra, no ya con la predisposición a que no la voy a entender. Voy a leer tu palabra con la predisposición de que tú me vas a ayudar a entenderla. Generalmente cuando una persona dice es que no entiendo la Biblia, es porque generalmente no la lee. Porque para que eso sucediera y se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, eso implicaba que ellos tenían que leer las Escrituras. No se las iba a poner Jesús en la mente inmediatamente. Él les decía, todas las palabras que hablé, estando con vosotros, que se tenían que cumplir, estaban escritas de mí en la ley de Moisés. Se tienen que ir ustedes a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos, que era la Biblia que estaba antes de la que tenemos ahora. Todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió David y los reyes y los salmos, todas las profecías. Tienen que ir ahí para entender, tienen que ir ahí para leer, y yo les voy a dar el entendimiento para que entiendan cómo eso se refiere conmigo. Entonces, ya hablé mucho, pero la idea es, exactamente, vivimos eso nosotros, y segundo, bueno, estamos leyendo la Biblia para confiando en que Él nos va a dar el entendimiento para entender y entonces poder aplicar. Excelente, sí, gracias pastor por el comentario. Sí. Es una conclusión a lo que estaba explicando. Exacto. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No bien? Ok, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es algo que uno a veces en su pequeña cabeza no logra captar, esa grandeza de Dios, de que Dios, aparte de que Dios quiere tener una relación con nosotros, porque no la merecemos, porque nosotros, el hombre es el que se rebeló contra Dios. Dios no se apartó del hombre, sino el hombre de Dios. Aún así Dios busca más opciones de cómo conectarse con el hombre y tener una relación con él. Y al final no es tanto tampoco el hecho de que ven a vivir en mi reino, o ven a ser mi amigo, o ven a ser mi siervo, sino ven que yo quiero que tú seas mi hijo. Algo tan íntimo como ser miembro de la familia, ser hijo del rey, eres mi príncipe, pues vas a ser en el reino de los cielos. O sea, qué cosa tan
impresionante cómo a veces uno, creo que una vez estábamos en uno de los estudios bíblicos con el pastor Pablo, que estábamos hablando de eso también, de cómo a veces uno, bueno, yo no soy muy valorado, yo no sé, como uno se menosprecia a veces, pero wow, Jesucristo ha dado su vida, el propio Dios, tan solo el descender del cielo, desde lo más alto, estando en su trono, bajar aquí a vivir en este mundo y a humillarse de tal manera de morir en una cruz, derramando toda su sangre por nosotros, porque él no tenía por qué hacerlo, él ya es santo, él ya tiene lo más alto, ¿qué más iba a ganar él? Él ya está completo él, pero es de tal amor amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, el hecho de que él quiere tener una relación tan grande que quiere que seamos sus hijos, es una manera de que podemos ver cómo, por eso esta vida, él pide que lo obedezcamos, que estemos con él, y sabemos que su plan, su voluntad, o sea, el plan que él tiene para nosotros, ¿cuál es exactamente? No sabemos, pero es bueno, agradable y perfecto. Y es algo que tenemos que simplemente vivir para él. Vale la pena. Al final, todo lo que hagas para Dios vale la pena. Y Dios siempre va a dar mucho más de lo que mereces. O sea, tú no lo mereces y Dios aún así es tan lleno de gracia que da mucho más de lo que tú esperas. Así que Dios es algo que hay que agradecer eternamente, porque es algo que Él lo ha regalado, porque Él quiso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero me gusta mucho. Es una película del apóstol Pablo que comenta, no es un evento bíblico, pero es un evento bien que explica algo muy bueno. Él está hablando con un romano y Pablo le comenta, imagínate que estás en un bote y estás dentro de un bote. Agarras tu mano y la metes en el agua y la sacas. Ese pedacito de agua que tienes, ves cómo lo tienes hasta que se va derramando entre los dedos hasta que se acabó ese agua. Esa agua que tenías, que se te fue derramando, se representa la vida que tienes en este mundo. Las posesiones, los bienes, todo lo que tienes en este mundo. Tú ves cómo tienes ese poquito y se derrama hasta que se acabó. Y él dice, el reino de los cielos, el reino por el cual yo vivo, es el océano entero. Entonces, una persona trata de afanarse y vivir por una taza de agua, mientras que Dios está ofreciendo el océano entero. Entonces, por eso cuando él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones y el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es como, o sea, invertir un vasito de agua vale la pena para, o sea, Dios te está abriendo todo el océano. A veces uno, no, pero se afana mucho algo y es como, vale la pena entregar tu vida a Jesús, obedecer a Dios, todo lo que ya sea difícil en el momento o tengas complicaciones, pero todo va para un bien, todo va para un objetivo bueno, que te va a hacer mucho mejor. Y tal vez en el momento no te das cuenta, pero a la final vas a ver que sí es así. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios sabe todo lo que necesitamos. Y el Espíritu sabe, Él nos ayuda a cómo, porque tal vez nosotros tenemos, yo quiero pedir esto, yo pienso que esto es lo mejor para mí, que necesito conseguir este trabajo porque esto me va a ayudar. Pero Dios sabe qué es lo bueno y qué no. Dios sabe que de repente ese trabajo ahorita te va a ayudar, pero después te va a hacer mal y es mejor no te lo voy a dar ahorita. Pero el Espíritu sabe, te ayuda cómo tú pedir lo correcto a Dios. Porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir todo. El problema es cuando pedimos, por cuando dice Santiago, dice, pedís y no recibís, porque no sabes cómo pedir. Pides por tus propias cosas y no pides según la voluntad de Dios. Pero cuando tienes una relación con Dios, estás con el Espíritu, y el Espíritu te va guiando hacia qué es lo correcto para ti, qué es lo que debes pedir. Cuando tú lo pides, te será dado. Ok. Ahora, sí. Nada más una intervención. Sí. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos fieles y vivos. El poder levantarte cada mañana sabiendo que hay una esperanza. Si te levantas cada mañana, decir a ver qué va a suceder hoy, a ver qué tengo que hacer hoy para subsistir o para seguir adelante. Cuando no hay esperanza es cuando la vida empieza a decaerse. Pero lo que el pasaje que leíste está diciendo es que tenemos una esperanza. El secreto de la vida cristiana, o uno de los secretos, es poder vivir con esa esperanza viva, de que Él va a cumplir lo que dijo, y esa esperanza es real. La tenemos. Siempre que se menciona esto, me acuerdo de un señor cuando hicimos una campaña, y para hacer la campaña se hizo una encuesta en la comunidad. Y la pregunta era, ¿cuál es el propósito para tu vida? Y él tenía, yo creo que mi edad ahorita, 50 y tantos años, y le dijo a la muchacha, pues el propósito de mi vida era triunfar. Y la muchacha le dijo, ¿era? Dijo, sí, porque ya no lo logré. O sea, estaba en la mitad de su vida, y algunos dicen que todavía en donde puedes agarrar el segundo aire para salir adelante, pero él ya estaba derrotado porque ya no tenía esperanza de lograr lo que había soñado lograr. Hay muchas personas que a los 60, 65 años logran lo que nunca esperaron que iban a lograr. Entonces, el no tener esa esperanza es el que hace que nuestra vida se decaiga, nos alejemos de Dios, pequemos contra Dios. Y otra vez volvemos al punto anterior. Necesitamos leer las Escrituras, dejar que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder entender que esa esperanza sigue viva y que te puedes levantar todos los días de tu vida, aunque sea el último día en la tierra, diciendo hay una esperanza para mí que se va a cumplir pronto. Amén. Exactamente. Y con paciencia, hay que esperarla con paciencia y fiel a que eso está así, de que estar completamente, tener esa fe, estar completamente seguros de que, aunque no lo veamos, estamos completamente seguros de que eso está ahí, de que ahí viene. Y sí, todo a su tiempo, Dios tiene su tiempo y sí, exactamente, gracias. Ok, más que vencedores. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto? Sabemos que a los que aman a Dios aplica solo a los que tienen una relación con Jesús, los que están con Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que todo sea bueno, pero quiere decir que todo por lo que pases, ya sea cosas buenas, cosas malas, cosas en las que tú digas, ¿y por qué pasó por qué este problema, por qué esta situación? Esto no debió pasarme. Todo lo que te ocurra va a conectar para algo mucho mayor. Y eso mucho mayor, eso muy bueno que va a ocurrir, no tiene que significar algo que tú deseas o algo o la meta que tú tienes. Significa el propósito que Dios tiene para ti. Mientras estamos en este mundo tenemos un propósito. Porque yo antes pensaba y decía, bueno, pero si Dios ya tiene a sus escogidos, pues porque simplemente los que somos de Él vamos para el cielo con Él y ya, ¿para qué vivir este mundo, esta vida? Pero tampoco podemos menospreciar la vida que tenemos aquí, porque el mismo Dios nos ha dado la vida a nosotros también aquí. Y Él tiene un propósito para nosotros aquí. Él quiere que formemos parte de esta obra para su reino. Y mientras estemos en este mundo, ya sea la cantidad de años que sean, sea poco, sea mucho, sea lo que sea conforme al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mientras estemos en este mundo significa que todavía ese plan está en marcha, está trabajando. Y cuando ya ese plan sea completamente cumplido, pues vamos con el Señor. Por eso, si vivimos para Cristo. Y al morir es ganancia. Porque ya vamos con Él. Entonces, mientras estemos aquí, enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y sabemos que todo lo que va a ocurrir va a ser para algo bueno. Va a llevar para algo bueno. Siempre y cuando estemos en una relación con el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces uno, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios tiene tiempo para mí? Imagínate, si tú de verdad quieres estar con Él, imagínate obviamente que Él va a estar bien contento de estar contigo, ayudarte en todo lo que necesites. Él va a cumplir todo lo que tú le pidas. Si se lo pides de verdad y es conforme al bien que Él tiene para ti, Él te lo va a cumplir seguramente. Y si no te lo cumple en ese momento es porque o no es el tiempo. Él te dice, espérate que hay un tiempo que va a ser mucho mejor y ahí te lo voy a dar. O te dice, eso no te va a hacer bien, pero espérate que te voy a dar algo mucho mejor. Todo lo que Dios quiere es el bien de nosotros. La voluntad de Dios es que estemos con Él en el cielo, estemos en su presencia y tengamos una relación con Él en familia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas que puedan ocurrirnos, igual aún así, o sea, el amor de Dios es para siempre. Cuando uno está con Dios, eso es eterno. Y es algo en el que hay que, si uno llegó a pasar por algo malo, uno
hay que arrepentirse, hay que volver a Dios. Siempre, o sea, ya cuando uno sabe la verdad, ya no hay otra cosa, no hay otro plan, no hay otra cosa de qué satisfacerse, ni de qué vivir, ni de qué gozarse, sino solo en Dios. Ya cuando sabes la verdad, ya es como cuando como dice la palabra, dice, un mercader que compró una buena perla, que consigue una buena perla y va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla. Como que esto es todo lo que necesito, ya no me voy a vender, voy a entregar todo lo que tengo, porque ya con esto lo tengo todo. Entonces, ya cuando uno está con Dios, cuando uno sabe de Dios, ya cuando tú recibes el amor de Dios, una relación con Dios, ya te sientes como que ya esto es todo, lo que hay es que seguir aquí, seguir paso a paso con Él, que Él me vaya guiando, pero no salirme del carril, sino estar siempre a su camino. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Comentario? ¿Preguntas? Que todo eso pues que dijiste muy bien se resume en buscar el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Exactamente. Que a veces uno se afana en las cosas del mundo que dice que uno cree que eso es lo que a uno le hace falta y en realidad lo más importante que es tener a Dios, pues lo dejamos en un segundo plano o ni siquiera lo buscamos. Sí, exactamente. Eso es, poner a Dios primero sobre todas las cosas y todo. Porque lo que te llega es porque pues te tenía que llegar, pero como bien dijiste, sea bueno o malo, te va a obrar para bien. Las cosas que no te llegan es pues porque sencillamente no son para ti ni tenías que pasar por eso. Exactamente. Fíjate, voy a dar un ejemplo que pasó el viernes. El viernes yo estoy con Destino, que es una organización cristiana que yo voy a empezar como staff de medio tiempo en la universidad, en la UCF, en agosto, a predicar el evangelio a los estudiantes. Y estoy ahorita en un proceso de levantamiento de finanzas y me tocó una reunión con una señora el viernes, que la señora la había conocido una vez y no la vi más desde hace 4 años. Entonces yo le escribo como, no sé, no creo que se recuerde de mí, pero le expliqué un poco de lo que estoy haciendo y de que si podíamos reunirnos para explicarle un poco más del proyecto que tengo. La señora me dice, todo lo que sea de Dios es bienvenido. Entonces ya ahí muy bien, entonces ya ahí quedamos y fuimos el viernes. Y en eso, por ejemplo, estaba ella y el esposo dijo, no, yo sí tengo que ir a trabajar, se fue a trabajar y ella dijo, no, ella se sentó y yo le dije, ¿cómo estamos de tiempo? Ella me dice, no, todo lo que vengas a hablar de Dios, aquí yo tengo todo el tiempo que es necesario, esto es lo primero para mí. Y comenzamos a conversar y yo le fui dando la presentación y entre esas como al rato, pues ella cuando llegando al lugar se le explotó el caucho, entonces tenía ese problema. Y entre eso entonces, bueno, porque entonces el esposo dice, oye, tenemos que ir a llamar a alguien o esto. Y dice, bueno, eso se arregla después, ahorita yo estoy con esto. Ella decía como que como dice cuando Jesús era niño, que decía, estoy en los negocios de mi padre, debo estar en los negocios de mi padre, que estoy con esto. Eso se resuelve después. Y después al rato como que el Señor, mira, hay un muchacho que nos puede ayudar, y entonces salimos. Y el muchacho, entonces, porque empezamos dándole nosotros, estaba durísimo para desenroscarla, para sacar el caucho. Y entonces vino un muchacho con taladro y el muchacho en un momento sacó todo, metió, cambió todo, hizo todo el trabajo y de gratis. O sea, el muchacho estaba ahí al lado de tener un taller y él fue y auxilió y todo. Y después llegamos y ella me dice, yo pongo a Dios primero y Él me resuelve las cosas. Como yo me preocupé por ese problema y ya Dios me resolvió ese problema. Entonces... Eso es confianza y creer. Fíjate, Gustavo, yo estaba viendo aquí en el 26 y 27 que dice intercede el Espíritu. Y luego al final dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos somos los apartados. Todos los apartados
y el Espíritu intercede para que creamos en la Escritura, para que la entendamos, para que nuestra debilidad, dice, seamos fortalecidos. Qué importante dentro de la Trinidad es Dios primeramente, Jesús como Salvador, y tercero, qué importante es el Espíritu Santo. Porque lo que tú hablabas al principio me impactó mucho, que dices, y siempre lo topamos eso, ¿no? Que la persona a la que vas, pero yo soy bueno, ¿a mí qué me vas a hablar de qué? Si yo soy bueno, ayudo a las personas, tengo buena familia, nunca, no robo, no mato, no. Sí, nada más que tú tienes que, siempre lo tenemos que enfrentar con el pecado. Tienes una naturaleza pecaminosa. Y aunque les duela y aunque no lo entiendan, para que el Espíritu entre y puedas entender esto, es bien importante. Eres la creación de Dios, pero para hijo de Dios necesitas el intercesor que es Jesucristo. Y luego pedir que el Espíritu Santo entre para que interceda, porque luego muchos te topas y te dicen, esto, la Biblia fue hecha por hombres. A mí que me van a mí, a la Biblia me enseña si fue hecha por los hombres. Pero el Espíritu te va primero a ayudar a aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. Y luego te va a ayudar a entenderla, a escudriñarla y entenderla. Y te va a ayudar, lo más importante, a aplicarla. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Qué importante es la Trinidad. La palabra Trinidad como tal no viene en la Biblia, pero viene Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con un valor igual, 33.33. Nada más que el Espíritu dice que si tú dices algo contra el Espíritu, ya tienes condenación. El Espíritu Santo se respeta, que es el consolador y el guía y el que nos ayuda. Entonces, qué importante todo esto que dijiste, y qué importante esto de Romanos, porque esto es un arma muy buena para llevar el Evangelio a otras personas. Y ahorita que estás tú excelentemente con lo de UCF, que Dios te use grandemente ahí, esto es básico para decirle a los muchachos, porque los muchachos son los más, esto es por hombre. No, yo soy bueno. No, fíjate todo cómo, y también el maligno utiliza todo eso, que es tu naturaleza pecaminosa, para poder excusas. Pero como esto está bien claro. No eres hijo de Dios si no tienes esto. Exacto, porque muchos tienen la excusa de, no, está muy difícil, las palabras son no complicadas de entender. Y o no es cierto, no es esto es escrito por también algo que a mí me ha pasado y que acá, bueno, tú sabes que yo era católica en Perú, no me gustaban las misas porque en realidad los padres no más hablan y la gente va. Entonces yo entendí que era un templo de oración. Yo iba después de mi trabajo, prendí una velita y oraba y me sentía bien. Unas primas o mis tías entraban al camino y siempre me invitaban, pero yo le vi a veces defectos a mi prima y tantas cosas que hacía y me hablaba de Dios, pero yo le decía, yo que necesito estudiar de Dios, yo lo siento en mi corazón y punto. Mi ignorancia, porque ahora entiendo las escrituras que es importante, personas como ustedes que ya lo estudiaron, pero yo sentía, no, yo solamente siento Dios en mi corazón, amor, y yo sentía que eso para mí era suficiente, pero ahora me doy cuenta que no es suficiente. Ya tengo lo principal, pero también tengo que conocer de su palabra. Eso es lo que yo he descubierto acá, ¿no? Desde que he venido a esta iglesia, porque yo nunca he sido cristiana ni nada de eso. Entonces, qué importante de verdad es, y eso es lo que le pasa a los jóvenes. No es que los jóvenes digan, ay, eso lo he hecho los hombres, sino que muchos dicen, yo tengo a Dios en mi corazón y solamente piensan que eso es suficiente. Y no dedican el tiempo y eso. Porque yo a mis hijos también trato de inducirles, Giovanna, no mamá, ya sé que tú dices que hacer amor a Dios, amor a tu propio, yo hago eso. O sea, yo también ya trato de inculcarles porque yo también pensaba como ellos. Para mí era suficiente sentir que yo amaba a Dios y tenerlo en mi corazón. Pero ahora me doy cuenta que no era ignorancia. Es parte, eso es lo que le es pasa parte a la juventud hoy en día, que no se dan tiempo para Dios por las cosas del trabajo, de los hijos, de tanta cosa. Pueden sentirlo en su corazón, de personas buenas, pero todavía no sé, no es su tiempo, no están preparados. Dios tiene tiempo. Esto habla bien importante también de la predestinación. Esto es bien importante. Dios te predestinó, te justificó y luego te va a glorificar, te va a llevar arriba con un cuerpo glorificado. Fíjate qué importante eso. Ya te tenía pensado. O sea, ya, como dices tú, no es el tiempo a lo mejor de ellos. Dios les tiene su tiempo y los tiene pensados desde antes.
Y Él los va a llamar, dice, los justifica, los llama. Fíjate qué importante. Nosotros cuando íbamos en inglés aquí a Orlando, aquí está una familia completa. Que hablamos en ese inglés del primer año a muchas familias. Pero Dios predestinó, justificó, llamó y va a glorificar a una o dos familias. Porque eso es lo que a Él le place, o sea, eso es lo que Él tiene ya listo. Esto también es bien importante. Podemos orar por nuestros hijos, podemos orar por nuestros familiares, pero Dios es el que va a tocar sus corazones. Pero tenemos que hablar con la verdad, que esta es la verdad. Si les molesta, si les incomoda, pues es que el problema es que están muy cómodos con lo que tienen y no quieren salir de ahí. Pero esa es la realidad, es oración y hablar. ¿Y cómo vas a hablar? Pues conociendo la palabra, porque ¿cómo vas a hablarle si no conoces? Dice que mi pueblo perece por ignorancia. Los padres están dando su vida que ya no se dedican a hablar de Dios con los hijos, o se trata de tiempo. Y en los colegios ahora, como los católicos son diferentes tipos de religión, ya no es obligatorio lo que era antes, entonces toda esa parte sí se está perdiendo. Bueno, porque la maldad se está multiplicando y a lo malo le vas a llamar bueno, dice la palabra, y a lo bueno malo. Eso está sucediendo, los corazones se están enfriando, hay mucho corazón de piedra y el único que puede dar un corazón de carne es Jesucristo. Entonces ahí no hay vuelta ni hoja, pero todo esto que dijiste, Gustavo, está súper importante. El que une tiene que saber por medio de otra persona el cuento que le dé. Tienes que creer lo que le da a nosotros. No le queda otra que creer. Te puede venir y tú le vas a creer. Vas a tener que creer algo que te diga. Porque falta de conocimiento. Porque la ignorancia te lleva a eso, es lo que tú decías. A que te dicen cualquier cosa y te lo crees. Porque no estás realmente. Yo no sé, mi hija decía, ay, no, yo amo a Dios, y mi prima me decía cosas, y yo decía, no, pues no va conmigo. Y yo les cuento una experiencia que entonces yo le quería comentar en forma privado, pero ya aprovecho a contarlos unos pocos. Yo como hace 24 años, por ejemplo, o sea, siempre yo he sentido como Dios, siempre he sentido a Dios en mi corazón, porque siempre lo he sentido, ¿no? Pero de repente, pues ahora entiendo que importante, como digo, es el estudio, ¿no? Yo hace 25, más o menos 24, 25 años, ya sí he tenido otros sueños diferentes. Y yo soñé en una montaña con un desierto con una persona de blanco, así que es brasileña, y que tenía una túnica blanca y una solitaria, ¿no? Entonces había gente a su alrededor. Entonces yo estaba confundida y yo pregunté, ¿pero quién es? Y me dijeron que es de Simeón, me dijo. Pero él agarró y había gente a su alrededor y alzaba los brazos así y solamente llovía a su lado. Luego se iba a un costado y pasaba lo mismo. Entonces ya yo me levanté de mi sueño y yo vivía en esa época en Lima, en la estamos de Lima, y yo digo, mami, me dijo, y yo no era devota de la Biblia, porque yo no la leía, ¿no? Entonces me dijo, ay, yo le dije, soñé con un Simeón, me conté en mi sueño. ¿Quién es, mamá? Ay, hijita, yo no sé. Mi mamá también era que mi mamá sí nos enseñaba a rezar de chiquitos, nos arrodillamos a rezar, pero nunca leíamos la Biblia. Entonces le dije, mamá, ¿quién será? No, no sé. Al día siguiente ya nos teníamos que enviar a un departamento y mi mamá comienza a buscar y eran los evangelistas que antes repartían la hojita. Entonces mi mamá me dice, hija, ¿qué? Mira, hija, acá está lo que tú soñaste. Y le viene y dice Simeón, y yo ahí, bueno, nunca me interesé mucho de eso, pero decía, por ejemplo, que él quería ver a Jesús, ¿no? Para poder cerrar sus ojos. Y bueno, y como eso tiene otros sueños existentes por la estrella de la Biblia, tampoco se me viene el sueño bien raro. Pues si ya tiene un sueño, para que más o menos me puedas explicar. Porque ahora después, mira, a mis 48 años yo vengo y me gusta estar acá, pues no. Pero eso tiene tu tiempo y a lo mejor el Señor, Él sabe cómo te habla y de qué manera te habla y te dice sueños, semillas, sí. Claro, o sea, yo sé, pero, o sea, yo siempre como digo, siempre lo he sentido, pero tampoco me he enfocado en querer profundizarlo. Pero ahora que lo estoy haciendo. Está todo como ahora que lo hago. Por medio de la palabra, pues te vas a dar cuenta de qué es lo que quiere decir cada sueño que él quiso pues poner a él. Amén, excelente. Muchas ¿De gracias. acuerdo? De no, y de lo que decían, Gracias a ti. Si quieren, vamos a despedirnos de la gente de Facebook. Y es primero que lo cuente el público, lo Y nos cuente. quedamos platicando.
que Gracias. no,